yo no podía entenderlo porque mi familia era completamente derecha, ¿verdad? En ese momento. Y no lo podía entender, y no lo pude entender por algún tiempo, hasta que por dicha entré a una organización y yo dije, qué increíble, cómo mi familia estaba tan manipulada y tan enajenada, ¿verdad?, por pensamientos de derecha. Y se los cuento porque después de muchos años yo dije, qué lástima que yo no pude vivir ese gobierno como debió ser, ¿verdad?, valorando todo lo que había que valorar en ese momento, ¿verdad?, hasta mucho tiempo después. Y qué lástima que mi familia durante muchísimo tiempo también vivió bajo el dominio, ¿verdad?, porque es un verdadero dominio que se ejerce sobre las masas, ¿verdad?, de conceptos completamente equivocados y que van en contra del pueblo y de la ciudadanía costarricense. Eso era lo que quería compartir con ustedes, que lo llevo aquí desde ayer, ¿verdad? Yo dije, qué lástima, ¿verdad? Qué lástima que todo esto se dé. Eso es. Bueno, yo lo que quisiera compartir con ustedes muy rápidamente es lo siguiente. Pensando un poco en la frase esa de don Rodrigo, la historia me ha de juzgar, yo creo que un deber nuestro, de quienes de alguna manera fuimos sus amigos y compartimos sus ideales y sus luchas, es poder limpiar su nombre en aquello respecto de lo cual ha sido manchado, ha sido atacado, y posiblemente lo que más se explota, lo que más se saca a la luz para atacar la figura de don Rodrigo Carazo es el tema de la crisis económica en su periodo. Yo era estudiante universitario en aquel momento y a mí como estudiante universitario yo la vi horriblemente fea. Estudiante universitario de zona rural, de padres campesinos que tenían que pagar un cuartillo ahí en San Pedro para poder vivir. Para mí fue terrible esa época la inflación del 80 y tanto por ciento del 82, que es la inflación más alta de la historia de Costa Rica, etc. Pero yo creo que es importante, y para quienes estamos en la academia, de alguna manera es un deber nuestro, ¿verdad?, y sacar tiempo, yo no sé de dónde, para escribir sobre eso, ¿verdad?, poder analizar más en profundidad eso y poder un poco, digamos, eliminar, enfrentar esos mitos. Porque hay que pensar cosas que yo rápidamente enumero. Por ejemplo, el problema de la deuda externa, que era obviamente el problema, el núcleo de la crisis, ¿verdad? Fue el núcleo de la crisis, lo mismo en Costa Rica que en toda América Latina. Bueno, el problema de la deuda externa se incubó a lo largo de los años 70, cuando don Rodrigo no era todavía presidente, ¿verdad? Digamos que ahí, si se trata de Costa Rica, habría que mirar entonces a los gobiernos de Figueres Ferrer y de Oduber Quiroz, ¿verdad?, los que anteceden a don Rodrigo. Cuando don Rodrigo llega al gobierno, ya la deuda externa en Costa Rica, como en toda América Latina, comienza a rozar niveles peligrosos. En esos mismos años, allá por el 80, la Reserva Federal de los Estados Unidos, sigue siendo presidente de la Reserva Federal Paul Volcker, toma la decisión de aplicar una estrategia de shock bastante salvaje, que consistió en subir tasas de interés a los niveles que nunca jamás en la historia del capitalismo ha tenido las tasas de interés. Esa elevación de las tasas de interés desata una recesión internacional. La recesión internacional se trae abajo el precio del café, como han dicho acá, mientras al mismo tiempo la OPEP provoca un nuevo aumento del petróleo, un enorme aumento del petróleo. Entonces las condiciones quedan perfectas para que el problema de la deuda externa latinoamericana estalle como efectivamente estalló. Costa Rica, por diferentes razones, incluso como se ha dicho acá, el bloqueo de que fue objeto del gobierno de don Rodrigo, Costa Rica antecede un poquito al problema. Costa Rica entra en una moratoria parcial de la deuda en el 81. México entra en una moratoria de la deuda un año después, en el 82. Oficialmente se ha dicho que la crisis de la deuda latinoamericana empezó cuando México declaró su moratoria en el 82, pero Costa Rica, por razones muy particulares, se adelantó, solo que como somos chiquitillos no nos usan de referente para decir que el problema de la deuda empezó ahí. Pero entonces uno no puede entender la crisis si uno no toma en cuenta todo esto, y que yo no quiero alargarme mucho ni quiero dar tampoco una clase de historia económica aquí, ¿verdad? Pero más o menos ese es el contexto. Y si uno no profundiza en ese contexto, no puede entender la crisis en Costa Rica. Si uno oculta, como se ha hecho reiteradamente, ese contexto, entonces puede crear la falsa idea de que la crisis era un problema de Costa Rica simplemente, cuando no, la crisis igual fue terriblemente dañina en la mayor parte del resto de América Latina, incluyendo los países grandes, Brasil, Argentina y México, ¿verdad?
y hubo elementos comunes muy similares en todos los casos, ¿verdad? Entonces, bueno, o qué, le van a echar la culpa a Rodrigo también de lo que pasó en Brasil, en Argentina o en México, ¿verdad? Por supuesto que aquí ocurrieron cosas, o sea, es muy fácil, como decía una amiga, muy fácil ser sabio a posteriori. Uno podría decir, es que se tomaron estas o aquellas decisiones que no eran las más acertadas, y eso posiblemente sea cierto. Pero también eso habría que interpretarlo en el contexto del boicot total que se le hizo al gobierno de don Rodrigo, el boicot externo y boicot interno, ¿verdad? Cómo habría que también tener en cuenta esto para poder entender bien por qué algunas cosas no se hicieron del todo bien, ¿verdad? Porque uno podría discutir si la decisión de poner al Colón a flotar ahí, como se hizo, era lo mejor, tal vez no era lo mejor, pudo haber sido uno de los errores del gobierno de don Rodrigo, pero eso uno no se lo puede achacar sencillamente a don Rodrigo como que fue un capricho desafortunado de él. Yo creo que hay un contexto ahí político sin el cual no es posible entender correctamente qué es lo que había detrás de cosas de ese tipo. Entonces, pues lo dejo ahí para por lo menos dejar esa idea. Yo creo que es injusto achacarle, como se le ha achacado, la responsabilidad de aquella situación económica difícil a Rodrigo Carazo. Y parte de nuestro deber es centrarle a ese tema y tratar de destruir esos fantasmas con los cuales se ha querido manchar la memoria. Y probablemente para los años venideros, cuando ya pase el asunto del funeral, que ahora sí todo el mundo habla bonito, ¿verdad? Luego en el futuro probablemente van a querer volver a sacar eso, ¿verdad? Gracias. El tema recuerda que esa crisis es quizás la crisis del capitalismo financiero oligopólico mayor que ha experimentado la sociedad, producto de la ruptura del modo de producción fordista taylorista, la crisis tecnológica y luego la necesidad de un nuevo núcleo tecnológico, que es lo que dio paso a la revolución científica y tecnológica que hoy vivimos, que es el motor del desarrollo del sistema capitalista global que tiene. Pero bien, serán aspectos que creo que hay que empezar justamente nosotros como equipo de trabajo a dimensionar los aspectos como una forma de redimensionar la figura de don Rodrigo, ubicarla en su justa medida y plantearlo también como un luchador. Ahí incluso, lástima que no tenemos un espacio más en nuestro programa, pero la próxima edición que pedirle a los diagramadores que hagan una incorporación de una fotografía adicional también a nuestro programa con la de don Rodrigo Carazo. Bueno, muchas gracias. Es que don Rodrigo seguirá vivo en los costarricenses y las costarricenses siempre y cuando la bandera de la dignidad, de la lucha constante y del compromiso con los sectores populares se mantenga, y esta bandera nos corresponde a nosotros llevarlas adelante, levantarlas y pasárselas a cada uno y una de las costarricenses. Solo eso, entonces seguirá vivo si nosotros mantenemos vivas sus valores, sus luchas.